Bienvenidos a un nuevo programa de Geoteatral por Radio Trend Topic. Yo soy Martín Tichera y como todos los programas vamos a tener una emisión donde vamos a hablar de teatro con distintas entrevistas a artistas que están haciendo obras en cartel. Como siempre, a mi lado está el señor Alejandro Chalot. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien, Chalot? Bien, todo Porque muy no bien. me responde, esto es siempre. Yo voy a seguir así. Cuando yo te pregunto y no me responde, yo te voy a seguir haciendo así. Saludamos también a Nicolás Simoni en la operación técnica, a Jessica Bernardo y Gonzalo Ceráez en la producción de la radio. Les contamos que pueden anunciar en Geoteatral, tanto en la web geoteatral.com.ar, que cuenta con más de 39.000 visitantes frecuentes y más de 800.000 visitas por mes, como acá en nuestro programa de radio. Para más información pueden entrar a geoteatral.com.ar/publicidad o escribirnos por mail a publicidad@geoteatral.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook nuestra página es facebook.com/geoteatral. Si no se sumaron, denle me gusta por favor. Y también nos pueden escribir y seguir en Twitter, el usuario es @geoteatral. Y desde ya, para encontrar toda la información de todos los espectáculos que están actualmente en cartel, además de entrevistas, críticas y todas las noticias, pueden entrar a nuestro portal de difusión teatral geoteatral.com.ar. Y vamos a pasar a la primera nota, a la primera entrevista. Estamos con Belén Coluccio y Andy García Strauss, autores, creadores e intérpretes también de La Intemperie de las Cosas. Bienvenidos. Gracias. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, digo, para el que no conoce la obra, ¿cómo contarían sobre lo que es La Intemperie de las Cosas? Bueno, yo tengo armado medio el speech. Muy bien, muy bien. Siempre está bueno cuando hay alguien, porque siempre es como, no, ay. Sí, es una obra difícil de contar, lo cual eso nos gusta, porque es como, hay que verla. Claro. Así que contarla es medio raro, pero básicamente, gira en torno a la sensación de estar en la cocina a las 3 de la mañana. Y esa sensación cuando estás con alguien, tal vez tomando tu mate o algo, y como que cada sonido, no sé, cae una gotera de la canilla de la bacha y cada sonido es gigante, cada pensamiento es gigante también, ¿no? Como las reflexiones que uno tiene a esa hora, de repente al día siguiente dice, ¿qué estaba pensando? El espacio también, como toda esta cosa onírica de que se distorsiona el sonido, el espacio, los tamaños, los pensamientos, lo que uno dice. Entonces, sobre como esa sensación de base que recorre toda la obra, construimos encima un relato que ocurre efectivamente en una especie de cocina, living, en una casa a las 3 de la mañana. ¿Y cómo nace este proyecto? Bueno, nosotros estábamos estudiando en el Teatro del Perro, que es un teatro que queda por Chacarita, que básicamente trabaja alrededor del teatro físico. Y bueno, y ahí nos conocimos, fuimos compañeros muchos años del curso de intérprete físico que da Diego Mauriño. Y al final de un año el teatro abrió las puertas como para que los alumnos pudiéramos usar los horarios libres en el verano para entrenar, para juntarnos a hacer cosas. Y nosotros nos empezamos a juntar ahí en enero del 2015 con una idea que tenía Andy, que era hacer como era la palabra técnica? Covers. Covers. O sea, yo venía, te doy el insert, yo venía de la música, había hecho un grupo, o sea, mi experiencia más linda musical había sido 4 años con un grupo que hacíamos música de Hermeto Pascual, pero la diferencia había sido que el origen del grupo había sido solo para estudiar, o sea, nos juntábamos a las 9 de la mañana a copiar los temas, transcribir todo para estudiar de copiarlos y tocarlos, no para después salir a tocar en vivo. Entonces ahí ese verano se nos ocurrió hacer lo mismo, pero con videos de teatro físico. Claro, entonces... vos me nombrabas antes a Pina Bausch, como DBA y todas otras cosas que nos encantaban. Veíamos los videos y decíamos, a ver, ese pedazo se puede copiar, dale. Claro. Y hacíamos la coreo de Pina Bausch, la de Pipintón, la de DB8, y estuvimos todo ese verano como copiando los videos con otros 2 compañeros. Y bueno, hicimos un par de encuentros así, y en una empezamos a trabajar un material nuestro que nos interesaba. Y como fue un ensayo que armamos una coreografía de 15 segundos, con un movimiento que nos interpeló, ¿no? Como, bueno, acá hay algo, esto nos gusta. Y justo ese día en el teatro estaban tratando de trabajar una nueva forma de producción, que era como empezar a coproducir con elencos y poder darles un espacio a elencos en el teatro, sin cobrar la sala, solo a condición de que después las obras se estrenaran ahí.
sin límite de tiempo, como se podía estrenar de acá a 2 años, a 3, como lo importante era propiciar el proceso de investigación. Y nos preguntaron, bueno, ustedes que como sabemos que se están juntando acá, lo que están haciendo es una obra o están entrenando. Y no, fue como, no, sí, hoy como hicimos una coreografía de 15 segundos que puede llegar a ser una obra corta de danza, como una hora de 15 minutos. Bueno, y así que empezamos un proceso de coproducción con el teatro que estuvo buenísimo, que duró 2 años y finalmente la obra dura 1 hora. Así que bueno, superó las expectativas. La obra está dirigida por 3 personas. Sí. Por ustedes 2 y también se suma Matías Miranda. ¿Cómo es un trabajo dirigido por 3 personas? ¿Cómo coordinan 3 cerebros? Fue bastante raro el tema de los roles y nombrar los roles. En realidad al principio éramos nosotros 2 solos, el primer año, y ahí, no sé, hacíamos todo. Tratábamos de dirigirnos mientras actuábamos, mientras escribíamos, era todo una locura. Y cuando entró Mati, siguió siendo una locura. Fue como, lo llamamos por afinidad, no sabíamos ni qué es lo que queríamos que haga, digamos. Vení. Y se sentó ahí y vio. Y empezamos a hablar y así se fue armando. Y no es que era el director externo, o sea, la relación fue todo el tiempo rara, sin ningún rol fijo. Y estuvo buenísimo también, eso también se ve en la obra. Que creemos mucho que los procesos se terminan viendo en la obra. Y hay algo de no encasillarnos ni en géneros y en varias cosas que también se armó desde la producción, como en ningún momento encasillamos una estructura, lo cual a veces también nos hizo sufrir mucho. Era como bastante angustiante a veces de no saber ni lo que uno está haciendo por momentos. Pero también cuando Mati llegó y se sentó fue en un momento de más desesperación, donde después de laburar 1 año con un montón de material estábamos como así sobrepasados. Y me acuerdo que nos juntamos en un cafecito y él se sentó y dijo, a ver, tienen esto y esto y esto, y nos hizo un dibujito con unos cuadraditos. Muy simple, con un cuadradito atrás del otro, y nosotros fue como, no, hay una estructura. Y bueno, y es como, más que nada, mucha parte del proceso tuvo que ver con imaginar, como nosotros estábamos adentro y no nos podíamos ver, entonces tratábamos, o sea, teníamos muchos ensayos de mesa, además de los ensayos en el teatro, y donde discutíamos las ideas y también tratábamos de como sentir el ritmo de la obra o la sensación que estábamos queriendo generar, y por eso creo que la dirección de A3 fue posible, porque teníamos, o sea, no era la típica relación del director desde afuera diciéndole a los actores qué hacer, sino que más que nada la dirección tenía que ver con los ensayos de mesa. También sos poeta. Sí. Y los ayuda en la parte de textos otro poeta que es Eric Barenboim, sí, que también es muy capo en lo que hace. Sí. Contame también de esa parte, la parte de textos. Bueno, la parte de textos fue como una pregunta muy inicial también del proceso, como esto. Como el proceso empezó como una coreografía de danza, en un momento empezamos a hacerle preguntas a ese material, a ver para dónde se podía expandir. Y una de las preguntas que le hicimos a ese material fue como, bueno, como ¿hay texto en esta obra? ¿Hablamos en algún momento? Como ese contrapunto tan claro, ¿no?, del teatro físico entre el cuerpo y el texto. Y dijimos, bueno, no sé, empecemos a escribir. En principio como tratando de describir las mismas sensaciones que nos generaba la coreografía. Después también por ahí tomando otros textos y volviendo a hacer este recurso de copiarlos y recrearlos, digamos. Y empezamos a escribir un montón de material, poesías, juegos, armamos un juego de cartas de la obra que corrían, no sé, como consignas, y salieron algunos textos que nos gustaban, y uno de esos textos tenía que ver como contar una historia de la humanidad como totalmente arbitraria y reducida y al modo de una fábula, porque nos interesaba que hubiera un texto que como que todos pudiéramos llegar a eso, ¿no? Que fuera como una especie de cuento que a todos nos gusta que nos relaten. Así que teníamos unos bocetos de textos y bueno, y Eric, que es muy amigo nuestro, le preguntábamos como si quería trabajar con nosotros en, bueno, darle una vuelta desde un lugar como más literario. Y así que nosotros le pasamos un material y estuvimos algunas reuniones con él, así trabajando el texto, y fue una experiencia muy copada también. Y bueno,
eso se trata los textos. Algo que me parece muy interesante es que también, como decía que vos también sos poeta, digo, que los tres, incluso Matías, digo, son bailarines, pero Matías es también estudiante, bueno, de filosofía y técnico químico, como vos decías recién, Andy, que también sos músico y programador informático, y además de poeta, investigadora de artes visuales. Sí. Digo, creo que eso también como... Digo, todavía no vi la obra, pero me imagino que debe armar también un mundo como... Digo, más allá, digo, también por lo que están contando, digo, que no es, digo, puramente, digo, la búsqueda desde lo de danza y también con otras como que lo van ampliando y es por esto también, digo, que no se pueden encasillar. Claro, como sí, que sí. es como algo de ir metiendo cada uno lo que sabe y como crear un espectáculo que es mucho más grande o... Sí, no, nos divierten mucho los intercruzamientos en general, todos somos muy eclécticos y si bien a veces eso... En muchos casos es un problema porque uno no sabe qué quiere hacer de su vida y todo eso. Después cuando uno encuentra cauce para todo eso, está bueno. Nunca lo pensamos muy puntualmente, desde como metamos la filosofía, metamos tal cosa, pero aparece, sí, como decís, solo. Sí, un poco pensamos como usar como todos esos recursos que tenemos en favor de construir una ficción sólida sin que esos recursos se vean. Como claro. Por ahí lo más claro es lo que pasa con el sonido. Claro, sí. Hay algo de tener todo este conocimiento y querer meterlo, pero al mismo tiempo nos interesa contar teatro físico, ¿viste? No irnos al carajo con un montón de cosas. Por ejemplo, yo, como decías que soy programador y músico, justo la obra tiene un diseño sonoro bastante especial, con parlantes adentro, y yo programé un software entero que controla todo automáticamente. Pero la idea es que todo eso no se ve, vos tal vez después no te das cuenta, es todo muy sutil, pero por detrás de los sonidos sutiles que suenan hay un montón de laburo técnico, de la misma manera que por detrás de los textos, las actuaciones y todo el conocimiento que tenemos lo pusimos, pero en pos de la experiencia puramente teatral, no que no termina siendo viste, a veces uno se va por las ramas, como esas obras que terminas hablando de algo, diciendo cosas. Nos interesaba que todo esté condensado en eso que ofrece el teatro, que no ofrece ningún otro de esos medios en los que laburamos, que es la sensación de estar ahí y lo que pasa en ese momento. Y con lo técnico-químico pasó lo mismo. Como en un momento queríamos defondar una taza de vidrio, que es una cosa bastante difícil, y terminó Mati llevando la taza al laboratorio donde él trabaja y metiéndole un montón de químicos y de rayos durante semanas esperando. Fue un proceso como de casi un mes y al final... Justo teníamos que estrenar y no llegó. No. La taza estalló ese día. La taza estalló ese día. No. O sea, fueron meses de que había que ir comiéndola muy despacito con unos ácidos que él sabe y justo antes de entrenar estalló la taza. Vamos a decir que la Intemperie de las Cosas se presenta los domingos a las 20:30 horas en el Teatro del Perro, que esto es Bonplan 800, reservas por alternativa. Reserven con tiempo porque digo las localidades son limitadas, así que sí, reserven. quedan solo 4 funciones además y ya se están llenando. Así que toda la gente va al final, ¿viste? y claro, sí, siempre. Me encanta que hay cierto imaginario colectivo, digamos, que una persona que es programador informático, que está todo el tiempo con unos y ceros y supuestamente es cuadradito, o un técnico químico, no puede ser bailarín. Y es genial lo que acá demuestran, que sí uno puede tranquilamente ser en una parte, entre comillas, cuadradito, de unos y ceros, y también ser bailarín y músico y expresarse libremente. Está bárbaro eso. Sí, yo veo por lo menos, esto es mi apreciación personal, pero en la programación en particular, que además es algo que yo hago muy chico, así que no es algo que me metí a estudiar. Para mí es re parecido a la música y a bailar y todo, es re un arte. Yo no veo mucha distinción en eso y aplico procesos de uno en el otro y viceversa. A veces me encuentro en la oficina cuando estoy laburando en un programa hablando a cosas de la arquitectura casi como si estuviera hablando de la dramaturgia de una obra y funciona igual, o también en la obra hablando de procesos y de lógicas, y sí, tienen mucho que ver en cierto punto. Igual que te podría decir cualquiera con todo, ¿no? Como soy cocinero y corro maratones y encuentro que cuando corro es como personal, pero sí, yo reveo esos cruces. Sí, de hecho la música también está muy relacionada con los unos y ceros, entre comillas, digamos. Sí, hay toda una parte matemática. Sí, totalmente. Aún siendo anárquico, hay cierta matemática en la música. ¿Y cómo te relacionas con la música y con la danza? Y ahí me relaciono a través casualmente del Teatro del Perro, de las clases que ella contaba, porque yo
siempre estuve en la música y empecé con el teatro y la danza hace unos 6 años, ponele. Y cuando caí al Teatro del Perro encontré ahí un lugar donde la música, la danza, el teatro, el ritmo era algo que lo unía todo. Entonces de repente vi que podía todas mis herramientas volcarlas ahí sin tener que traducirlas. Es difícil de Sí, es de como explicarlo. lo interesante de las clases del perro, que también tiene mucho que ver con el proceso de nuestra obra. Como Diego Mauriño armó una valija de herramientas que son como súper accesibles y que se van transmitiendo en las clases y que tienen que ver con entender la experiencia teatral como un hecho completo y poder hablar sobre eso, como inventó un lenguaje que funciona adentro de las clases, ¿no? Que no es un lenguaje universal, pero que permite que una comunicación fluida entre los intérpretes, el director, los espectadores y como entender la escena como un sistema donde hay elementos que van haciendo unas cosas sobre otras, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver mucho con nuestra obra, que como durante un buen tiempo fue esto, meter el cuerpo y experimentar hasta que encontramos una sensación que nos gustara, y cuando teníamos esa sensación fresca fue tratar de encontrar estructuras, encontrar sistema para volver a montar sobre eso la sensación. Yo les quería preguntar, porque digo, en la Gacetilla dicen como que la obra puede ser considerada un site specific. Sí. Amplíe. Eso ocurrió en el proceso. El Teatro del Perro es un teatro muy lindo, bastante grande. O sea, no es muy grande, es un teatro under, pero nos pasó que estábamos los dos laburando ahí ese primer año y se nos sentía gigante el espacio, ¿viste? Pensamos, ¿cómo vamos a llenar esto nosotros dos? Y ahí fue donde se nos ocurrió dar vuelta al teatro, porque el teatro es todo abierto, como el hallcito de entrada, y tiene una cocina y una barra, está casi integrado con la escena. Entonces nos ocurrió dar vuelta al teatro y la obra ocurre ahí, en el hall de entrada. Y no fue solo montar una obra ya hecha ahí, sino que la verdad es que la obra es 50% de ese espacio, y fue todo el tiempo montada en diálogo con ese espacio. Inclusive justo ese espacio tiene una puerta que da a la calle, y está la pared y se escuchan los ruidos de afuera y pasa gente, y todo eso lo incorporamos en la obra de diversas maneras. Y la iluminación está David Celdés. Zairas. Seira. Es otro David. Claro. Gracias. No, pero y recién igual estaba viendo fotos, hay muy pocas fotos de la puesta. Uh-huh. Es increíble, la gráfica, y las fotos que hay pero de la puesta hay pocas, pero lo que se ve es como muy interesante, los juegos por lo menos que se ven de contraste, de la luz cómo está funcionando también ahí. Sí, con David también trabajamos re bien, como él se sumó bastante temprano en el proceso y vino un montón de ensayos y pegamos mucha onda, como él es muy divino trabajando, es muy bueno amasando fideos también. Nos ha regalado unas lindas amasadas de fideos. Y bueno, y esto de las fotos sí, como es un poco lo que decía Andy al principio, así como es una obra difícil de contar, también es una obra como difícil de fotografiar in situ por algo esto del site specific, que es como muy difícil encontrar un punto para mirar, sino como que hay muchos puntos simultáneos. Y también es una obra que tiene que ver mucho con el tránsito de una sensación, y que es muy difícil de captar en una sola imagen. Entonces como es difícil de encontrar una imagen potente, sino que tiene que ver con una experiencia. Y eso nos gusta, o sea, está bueno. Martín recién les preguntaba sobre el espacio, y otra cosa atractiva es el tema de los objetos que hay, la escenografía, lo que se ve. ¿Cómo está trabajado eso? Porque me parece que hay una elección muy meticulosa ahí. Uh-huh. Sí, hay como una mezcla de elección meticulosa y mucho azar también. A veces elegir 10 objetos al azar hace que parezcan más elegidos que como viste, nunca podría haber elegido exactamente eso. Y muchas cosas en la obra nos pasó, porque con eso siempre estábamos muy atentos, construyendo muchas horas de ensayo, escritorio, elaborando un montón, pero a veces irrumpen cosas azarosas que pasan una vez, y está bueno estar también abierto y atento a eso. De hecho, en una escena contamos con unos objetos en una mesa, esta fábula que Belén contaba de la historia de la humanidad.
Y la primera vez que la armamos, agarramos los objetos que teníamos a mano. Y siempre era, bueno, después los reemplazamos por otros, después pensamos bien cuáles son, después pensamos bien y 5 meses después era, no, che, son estos. Son perfectos. Estos son perfectos, todo cierra increíble y habían sido los objetos que teníamos ahí a mano un día. Y También, son muy eclécticos y está buenísimo eso. También fue parte de una pregunta, así como nos preguntamos en un momento, bueno, hay texto, como en otro momento nos preguntamos, bueno, hay objetos, como con qué conviven estos cuerpos. Y hicimos como parte de estos juegos que hacíamos era momentos escribir una lista de objetos que nos interesaban. Entonces iba desde un trapo de piso hasta una sandía, hasta un paquete de arroz, y ahí como que fuimos también eligiendo por algo de las texturas, como en un momento nos interesaba que hubiera como madera, vidrio, que hubiera metal, que hubiera cosas orgánicas, como también qué tensiones podían contar los objetos entre sí por su materialidad y aportando a esta sensación, ¿no?, que queríamos generar en el espectador. Hay algo muy atractivo en el teatro que no se suele ver, pero siempre, en mi caso digo, es teatro físico y voy. Hay algo en los cuerpos, pasa algo que no pasa en quizás danza, entre comillas, tradicional. Me gustaría que ahonden en qué es el teatro físico. ¿Cómo lo definirían? ¡Qué buena pregunta! El momento de la verdad. Bueno, a mí me gusta la definición que tira justamente Diego en sus clases, que es como teatro físico, 2 puntos. Ni en pedo es danza, ni en pedo es teatro. Como, es la mejor manera de explicarlo. Para mí es la mejor, como quedarse en un lugar de ambigüedad total, donde igual hay referencias, ¿no? Como, a mí eso me interesa. Sí, yo también siempre que lo explico así, sin el ni en pedo, pero básicamente cuando el teatro es teatro, cuando danza es danza y todo lo que está en el medio. También eso hace que sea un término muy amplio. Uno ve teatro físico, a veces ve unas cosas y a veces otras que nada que ver. Y también lo interesante del teatro físico es que es un teatro que en cada obra busca su propio código. De cierta manera, el teatro de familia disfuncional, de living, cada obra se está montando sobre cosas que ya sabemos, sobre el lenguaje castellano, sobre, bueno, la convención de que si hay un sillón estamos viendo un living, la que psicología esto es una familia, de los personajes, la psicología de un montón de cosas que ya se dan por sentado y sobre eso se construye. Y en el teatro físico, mientras entregás la obra al espectador, también estás construyendo el código sobre el cual se va a sostener. Y eso es súper interesante. Cada vez que vamos a ver una obra de teatro físico es como, no sé con qué me voy a encontrar. O sea, eso, ¿va a aparecer el texto? No, ¿cómo va a aparecer? ¿Se supone que están hablando? ¿Va a ser algo abstracto? Y todas esas preguntas también guiaron mucho el proceso. Y nos interesaba igual que como experiencia, porque a veces pasa por construir así, que termina siendo algo muy abstracto o una suma de momentos interesantes y potentes, pero donde cuesta ver una narrativa, ¿no? Que eso el teatro lo tiene mucho más. Entonces siempre luchamos contra nosotros mismos en todo el proceso por contar algo, porque haya una narrativa, porque puede haber capas, como que uno va y ve una obra de teatro físico, pero también al mismo tiempo está viendo una obra donde, empieza acá, están diciendo esto y termina acá. Entonces puedes disfrutar al mismo tiempo que un relato que va de un lugar a otro, momentos adentro de ese relato, o del cuerpo, o del texto, inclusive también hay momentos de humor. Entonces hay algo también eso que tiene el teatro físico de muchas capas en simultáneo y cómo conviven. Sí, creo que como que el mismo teatro físico dialoga con esa disyuntiva entre el teatro y la danza, ¿no? Y también trata de decir, bueno, son lo mismo finalmente. Como si la danza, podríamos decir que la danza se pregunta sobre el cuerpo y el teatro se pregunta sobre la narrativa. Como el teatro físico podría como estar yendo de una punta a la otra y viendo como qué diálogos posibles o qué contradicciones hay entre esas dos cosas. Y en el caso de cuando llevan el cuerpo al extremo, en el momento hay teatro físico que van y juegan con el límite entre lastimarse y no. ¿Cómo se entrena eso? Bueno, nosotros también estamos haciendo un entrenamiento con una profe que se llama Andrea Manso, que hace entrenamiento de alto rendimiento. Y durante todo el proceso de la obra estuvimos entrenando con ella y con Juan Onofri, que también entrena bastante power en relación al cuerpo. Y también nos interesaba un poco como esto de llevar el cuerpo al límite, como al límite nuestro, ¿no? Como al límite que nosotros tenemos como intérpretes o como cuerpos en ese momento. Y por eso esta coreo que armamos y que va como guiando toda la obra tiene que ver con el mejor estado físico que podíamos como mantener, como llevar al límite
Eso, y fue una coreografía trabajada, como construida muy, muy despacio. A veces como en ensayos de 4 horas por ahí sacábamos un movimiento y era un logro, tipo, nos íbamos re contentos, y tenía que ver también con esto de poder como extremar, pero al mismo tiempo cuidarnos para poder durar, ¿no? Sí, inclusive en un momento del proceso llamamos un amigo de la familia que es sensei de Aikido para que nos enseñe bien a caer y varios trucos que él tenía, porque él inclusive había entrenado a un tipo que después fue doble en Hollywood y le había enseñado cómo caer y todo, y el tipo hizo un video acá y después fue allá y la rompió. Era doble de Jason Statham, no sé, el pelado ese de acción, ¿viste? El doble ese estudió acá con el chabón este de Aikido, que le tiró un par de postas para que se vea realista sin lastimarse, justamente, y en un momento lo invitamos a él a que vea nuestra coreografía y que nos tire un par de tips para que se vea todo ese impacto y esa cosa extrema sin que nos estemos lastimando. Claro, eso es súper importante, por eso uno le llama la atención, se lastima, ¿no? Entonces está bueno que hayan buscado a la gente idónea como para, bueno, esto lo resolvemos por este lado, esto por este lado, esto con ensayo. Uh-huh. Y es muy loable, digamos, que de 4 horas pudieron sacar un movimiento, pero bueno, tienen eso quiere decir que hay mucho laburo atrás para poder presentar la obra que están presentando. Sí. Y eso se agradece de parte del espectador. Sí, eso también tiene que ver con como esta coreografía, si bien es bastante de impacto y de fuerza y como que hay 2 cuerpos que están en choque, no nos interesaba que se viera ahí como, bueno, es una pelea, como cerrar el signo, ¿no? Sino como tratar de trabajar como, bueno, son 2 cuerpos que están impactando uno sobre el otro y no necesariamente es una pelea, o sí, como generar esa duda. Que el acorio no cierre un sentido, ¿no? Y también esto que decís del trabajo detrás de la obra, volviendo al comienzo, es muy posible gracias justamente a cómo el teatro nos produjo y nos dijo, tomen la sala, ensayen todas las veces que quieran, no hay presión de tiempo para estrenar. O sea, tuvimos 2 años armando la obra, y de esos 2 años la mayor parte del proceso ensayábamos unas 4 veces por semana en el teatro, más 5 veces después en casa o en el escritorio, digamos, ahí también charlando acerca del proceso. Así que sí, fue súper intenso, y todo eso fue gracias a que sabíamos que no teníamos una presión de tiempo y que el teatro nos estaba bancando y dando todos los horarios libres que tenía. Si había un horario, nosotros, viste, podemos, sí, dale. Y también detrás de toda la producción está mucho el Teatro del Perro y el esfuerzo que hizo por cambiar un poco las lógicas de producción del teatro en general. Se nota mucho amor por el laburo, porque si le destinan tanto tiempo y es que apuesten eso se ve reflejado después en la obra, y esas intensidades siempre se transmiten, digamos. Otra cosa que me llama la atención, que todavía no preguntamos, es con respecto al vestuario. Cuando en la danza, por ejemplo, incorporan un vestuario que les modifica el cuerpo, ya quizás es reeducar esos movimientos que habían practicado antes. ¿Cuándo aparece el vestuario en la obra? Bueno, esta es la segunda temporada que estamos haciendo de la obra. El año pasado hicimos unas 6 funciones, que fue como más en una calidad de preestreno, porque como teníamos necesidad de darle un cierre al proceso. Y este año volvimos a trabajar sobre algunos aspectos que tienen que ver más que nada con la imagen, que tienen que ver con la fotografía, con la gráfica y con el vestuario. Así que como que el año pasado el vestuario fue distinto al de este año. Y como en los 2 lugares como sentíamos que el vestuario tenía que tener algo de lo cotidiano, porque por ahí como esta sensación de las 3 de la mañana, ¿no? Como algo que se vive en cualquier casa. Pero al mismo tiempo queríamos que tuviera una cuota de extrañamiento. Y bueno, un recurso lindo, bueno, no sé si spoilear el recurso del vestuario. Ya está. Recurso lindo que encontramos es que el vestuario se va transformando a lo largo de la obra de maneras como súper sutiles. Y entonces como, o sea, los 2 empezamos iguales, tenemos un vestuario que es igual, es como una especie de pijama que tiene un estampado como de ramas, como de cacería, ¿no? Como una especie de intemperie, pero adentro de la ropa. Y ese vestuario se va transformando cuando nosotros pasamos por atrás de una columna o nos escondemos un segundo en el baño, no sé qué, nos vamos sacando las mangas o la parte de abajo,
o cambia la trama, que es como más oscura, se vuelve más clara de alguna parte de la ropa. Pero eso es como, algunos espectadores lo ven y otros no, los que lo ven flashean un montón, los que no se quedan como intrigados. Sí, es como medio, a veces el 5% de los espectadores lo nota, pero es como un cambio tectónico, ¿viste? Cuando las placas tectónicas se mueven así miles de años, y con el vestuario pasa lo mismo, van habiendo pequeños cambios y cuando termina la obra estamos vestidos distintos, pero nunca te diste cuenta en qué momento. Uh-huh. Pero esto que decís del vestuario y la danza o reacomodar la coreografía, laburamos con Andy Ruiz, que es un vestuarista que también labura mucho con danza, así que ya desde el comienzo del diseño del vestuario estaba tenido en cuenta cuál era la coreografía, o sea... Ya le mostramos y ya le explicamos los requerimientos técnicos del vestuario y en base a eso él construyó. Entonces, de alguna manera, las telas, su elasticidad, cuán justo o no está todo, ya estaba calculado en base a lo que teníamos que hacer. Y también el vestuario, como terminó de homogeneizarnos un poco en el sentido de dos cuerpos, ¿no? Como esto que decía hace un rato de no queríamos cerrar el signo de que sea una pelea. Tampoco queríamos cerrar el signo de que sea una pareja en una casa pasando la noche. Entonces, hay algo del vestuario que permite que no seamos, el nene y la nena, ¿no? Como el hombre y la mujer, y como, no sé, yo como intérprete femenina me siento como muy resguardada por ese vestuario, que no tengo que estar como mostrando el cuerpo para bailar. Y eso también fue algo que nos interesó durante el proceso y que con Andy lo pudimos laburar muy bien, que era como corrernos un poco de los lugares de género como establecidos, que el teatro muchas veces también reproduce, y que durante el proceso como tuvimos muy en cuenta de corrernos de ese lugar, como no hacer una crítica específica al feminismo o al machismo, porque por ahí no era un tema que quisiéramos como ahondar y profundizar en esta obra en particular, pero sí como poder corrernos de un lugar que se le asigna a la mujer también adentro del teatro, ¿no? Y por eso también a veces armando la coreografía estábamos 4 horas con un movimiento, porque tratábamos, como es de impacto y bastante, no violenta, pero sí tiene mucha acción, empuje, de balancear mucho el rol de la mujer y el hombre, porque viste, si no siempre termina el hombre levantando a la mujer. Como nos preocupamos mucho porque eso esté balanceado, y también ciertos movimientos que, no, mira, esto se puede llegar a leer así. Como era un tema que no estábamos tratando explícitamente, el tema de o la violencia de género o el género en el teatro, igual pensamos que es un tema súper importante, nos interesaba que no pase por no tratarlo, terminar reproduciéndolo por no fijarse. Entonces constantemente estábamos alerta y atentos a qué cosas se podían llegar a leer en ese ámbito, para por lo menos observarlas y tener control y que haya decisión, no porque uno tenga que decir, bueno, a ver, acá si hago esto tal vez se ve esto. Pero sí, ese tema nos interesaba particularmente y sabíamos que era riesgoso porque estábamos jugando con algo bastante fuerte y con un cuerpo de un hombre y una mujer. Entonces estuvimos siempre atentos a eso, y eso, por eso a veces eran 4 horas de un movimiento, como no, así se ve, no, esto parece esto, acá puede pasar esto. Y también estuvo bueno meterse tanto a veces en el detalle, todo lo que se puede ver con un solo movimiento. Sí, ese avance, digamos, a lo largo de toda la obra, ese, digamos, avance cuadro por cuadro en detalle, se nota, sobre todo por la cantidad de gente que convocaron para que los ayude, desde el texto, desde el vestuario que mencionabas, desde Aikido. Sí. Entonces, claro, está bueno esa... No es que, bueno, son 5 minutos y más o menos esta parte queremos mostrar. No, vamos segundo a segundo hasta terminar la obra. Y eso, nada, requiere todo este laburo de 2 años. Me llama la atención por las cosas que cuentan y su bagaje, su imaginario, todo lo que tienen atrás para mostrar la obra. Y antes mencionábamos fuera del aire a Pina Bausch, por ejemplo. ¿Y cuáles son sus influencias, les pregunto? Bueno, es una pregunta que algunas veces nos la han hecho y como que siempre como que la torcemos y vamos por otro lado. Que es esto, que durante el proceso de la obra nos propusimos como hacernos cargo un poco de la propuesta de producción del Teatro del Perro, que tenía que ver con mirar la escena porteña y decir como, bueno, uno de los problemas que hay
sobre todo en la danza, que siempre necesitas una sala que tenga un buen piso y que sea grande, qué sé yo, es que es muy caro costear una sala y pagar la cantidad de ensayos que realmente una obra necesita para construirse. Y el teatro se propuso aportar a eso, y como tratando de aportar a la escena, ¿no? Como de poder ofrecer espacios para que las obras crezcan y haya obras de calidad. Y entonces nosotros quisimos también como sumarnos a esa movida y poder observar la escena porteña durante el proceso de la obra. Y fuimos a ver todo el teatro que podíamos 5 veces por semana, y tratar de discutir mucho, bueno, con Andy, con Mati también, cada vez que salíamos y guardábamos en una lata todos los programas de las obras. Entonces por ahí, o sea, algún día que estábamos en un ensayo de mesa, sacábamos los programas de las obras y tratábamos de ver, bueno, a ver, cómo es la estructura de esta obra, y la de esta, y bueno, y cuál, como a qué nos queremos parecer, a qué no, como ir en contra, como un proceso mental, no porque uno quiera bardear a los compañeros, sino como tratar de construir en contra o a favor de ciertas tendencias que veíamos en la escena. Y lo mismo pasó con los títulos o con los flyers. O sea, cada vez que teníamos como una duda, bueno, volvíamos a esa lata con los programas. Así que, como podríamos decir que la influencia es la escena misma donde estamos trabajando y donde queríamos aportar también. No sé si vos te gusta hablar de este tema. No, sí. Después supongo que cada uno tiene influencias personales, pero nombrarlas no. Claro, no, quizás también en la música o en el cine hay mucho de cinematográfico también. Ya, como mencionaba Martín, por el flyer hay algo atractivo visualmente. Sí, re. Amplío la pregunta a cualquier rama artística, digamos. Claro. No, ahí sí hubo un montón de influencias, pero que no las podemos nombrar porque no sabemos cuáles son, perdón. Y a veces cuando uno las nombra también encasilla la visión, como por momentos era no, esto es re Lynch, pero no es que yo estaba produciendo a partir de Lynch como referente. De hecho, no sé, tal vez conozco a Lynch hace 5 meses, pero en un momento vi un capítulo de Twin Peaks y dije, uy, acá resta esto, ¿viste? Entonces también decir, no, Lynch es mi influencia, ¿viste? Como... Digamos, no aplicada a esta obra, sino en general. Y hay algo, antes de irnos quería mencionar otra cosa muy importante, que es la autogestión. No solo que están a cargo de la producción, de la creación, de la interpretación, sino también de la autogestión. O sea, vengan a ver mi obra, y eso está muy bueno. Lo negativo es que le saca energías para dedicarse 100% a la obra, pero de hecho ayer vienen a hacer función, hoy están haciendo una entrevista, están de acá para allá, y encima de todo lo que hacen, sumarle energías para la autogestión y decir, bueno, vengan a ver mi obra, acá está la gacetilla. Eso también es recontra meritorio, se nota el empuje que le dan a su laburo. Sí, justo ayer cuando terminó la función estábamos hablando con Valeria Polorena, que de Anomalía, que estuvo la semana pasada, sí. Que ayer vino a ver la función y nos reíamos como que a veces por ahí vienen 10, 12 personas a la función, ¿no? Y uno dice, bueno, qué bajón, qué sé yo. Y después terminás de hacer la función y con esas 10, 12 personas la pasaste bomba y tenés como una energía recopada y está buenísimo poder sostener una temporada, aunque sea con poca gente, porque la obra se va transformando, va creciendo, nosotros como intérpretes también. Y nos reíamos con Vale como, bueno, en la semana tener que estar mandando mensajes de Facebook apretando a la gente, tipo, che, venía mi obra, como medio mafioso. Y al mismo tiempo decíamos, bueno, pero también es lo que uno cree, como realmente yo creo que está buenísimo ir al teatro, como... Y es cierto que el teatro es un lugar re difícil de construir como espectador también, ¿no? Como que hay que acordarse, sacar la entrada, llegar puntual. Yo tengo muchos amigos del palo de visuales que me dicen, le tengo fobia al teatro porque no puedo mirar el celular, no puedo ir a hacer pis, no me puedo ir cuando quiero. Y como, claro, para alguien que tiene más la dinámica de visuales, que bueno, ves, recorres, podés charlar, podés pararte, irte si querés. Claro, el teatro de pronto era como medio claustrofóbico. Y me parece que está re bueno como poder asumir ese lugar como eso, como construye una obra, pero también estoy queriendo que haya un tipo de experiencia que es re inusual en la sociedad de hoy en día, si queremos decirlo así, ¿no? Como detenerse una hora a mirar lo que otro te propone
eso, sin mirar el celu, sin poder irte. Y bueno, no sé, yo creo que esa es una experiencia válida y que bueno, y que merece la pena ser mafiosa por Facebook y apretar a la gente que venga porque creo que aporta. Entonces, bueno, de eso también se trata un poco la autogestión, ¿no? Pero no solo apretar gente para que venga, sino también mandás gacetillas. O sea, yo recibí la gacetilla no por la parte de prensa, sino te comunicaste conmigo, mirá mi obra. Entonces está buenísimo que los creadores también se pongan en movimiento en mandar material y no es la obra, bueno, a ver, y que la gente venga. No, es genial lo que hacen. Sí, yo creo que también, bueno, yo hago teatro desde muy chica en como espacios barriales. Yo soy del oeste, de Morón, y siempre como para mí el teatro era así, como es como súper autogestivo, como con la gente cercana, y también laburé mucho en organizaciones sociales, entonces para mí la autogestión es como la forma de hacer y como estoy como muy orgullosa de que esa experiencia también se esté trasladando al teatro. Para terminar, repasamos que La Intemperie de las Cosas se presenta los domingos a las 20 y 30 horas en el Teatro del Perro. Esto es Bonplan al 800, reservas por alternativa, últimas 4 funciones. Para el que no la vio, ¿por qué debería ver el espectáculo? Además de todo ya lo que como se un paréntesis por supuesto, micro antes, sí. Como no quiero dejar de nombrar a gente que laburó muchísimo en la obra también, como bueno, Carolina Agriman, que tiene un papel muy especial en la obra y que viene todas las funciones, que es muy genia. A Kenny Lemes, que es el que hizo las fotos, que las pueden ver en las páginas, que son increíbles, y además él no vio la obra y logró captar de una manera zarpada la atmósfera que hay en la obra, y él es un artista visual sumamente arriesgado. A Emiliana del Cristófaro, que es la que hizo la realización del vestuario, que es la responsable de que nos podamos sacar y poner el vestuario súper rápido y efectivo durante la obra, con un cuidado muy memorable. Y a Leandro Ibarra, que es un diseñador gráfico del carajo y también hizo unas piezas gráficas hermosas, y también logró captar la obra solo con lo que nosotros le contábamos, así que estamos re agradecidos. Y cómo responder por qué la gente tiene que venir. A ver, cómo venderse sin ser difícil, ¿no? A ver, no, a mí lo que más me gusta de la obra es eso, que es una experiencia intraducible. O sea, uno puede hablar al respecto y tal vez suena conceptual, uno puede sacar fotos y tal vez, es eso, uno puede leer los textos y decir, mirá, pero lo que pasa ahí que une todas esas cosas no tiene traducción a otro lenguaje, ni escénico, ni escrito. Y también ocurre algo muy distinto a cada función, con esto de, no quiero spoilear mucho cómo es, pero que la calle, el afuera, los sonidos, lo que pasa también se va colando en la obra y genera un microclima bastante único que nos gusta. Y también a veces eso, está toda esta cosa del cuerpo, la danza, la historia, la fábula, y todo empaquetado en una experiencia diseñada para que cualquiera, mismo venga a la danza, al teatro o no, se siente y la pase bien, la disfrute, o la odie también, ¿no? Pero como tratamos mucho de pensar en toda la experiencia, no solo en volcar lo que pensamos del teatro, sino en preocuparnos porque sea una obra accesible. Sí, me parece que podríamos resumirlo en como creo que vale la pena venir a verla, porque es como tomarse un tiempo, como tomarse un tiempo para atravesar sensaciones muy particulares, y que eso es re democrático en algún punto, como cualquiera puede venir y creo que todos la pasan bien, más allá de si son espectadores frecuentes o no. Queda hecha la invitación entonces para ver La Intemperie de las Cosas los domingos a las 20:30 horas en el Teatro del Perro. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, por favor. Quiero decirles que entren a nuestras redes sociales, facebook.com/geoteatral o en Twitter @geoteatral, porque vamos a estar sorteando entradas para la semana que viene para ir a 38 SM en el Teatro Cervantes. Son 6 capítulos, así que vamos a sortear para todos los episodios. Y para La Furia del Volcán, Coronados de Gloria, 1975, Amo Odiarte y Quijote. Así que entren hoy, a partir de ahora, a las redes sociales para participar. Dicho esto, muchas gracias por escucharnos y será hasta la semana que viene en un nuevo programa de Geoteatral por Radio Trend Topic. Chau.